Muy buenas, compañeros. Somos el equipo 2 y mi equipo está conformado por Denise, Fernanda, Ricardo y su servidor Luis. Nuestros temas son los cambios culturales en el mundo, los cambios culturales en México y la protesta estudiantil de 1968. Acompáñenme para saber más de estos temas. Buen día, compañeros, compañeras y maestro. Yo les voy a hablar de los cambios culturales en la década de los 60 en todo el mundo. La década de los 60 fue de transformaciones y revoluciones, tanto como políticas como culturales, pero sobre todo en las formas de pensar. En los años 60 se inician cambios culturales que se insinúan como marginalidades dinámicas. Estos son movimientos sociales y culturales que surgen en las orillas del sistema social, pero que tienden históricamente a expandirse hasta convertirse en nuevas formas de pensar. Este ha sido el proceso vivido por los movimientos contraculturales de los 60. Aquí surgen los ecologistas, las feministas contemporáneas, los movimientos en pro de la tolerancia y legitimidad del otro, de la aceptación de identidades y diversidades sexuales, culturales y étnicas. Los primeros signos de una nueva economía y la actitud cultural de la individuación y el desarrollo personal. La sociedad se organizaba de nuevas formas. Se creaban comunas, viviendas colectivas, cooperativas, talleres, centros para mujeres maltratadas, guarderías comunitarias, medios de comunicación alternativos. Se ocuparon tierras, edificios, se tomó el control de fábricas, todo esto a partir de distintas formas de lucha como las barricadas, las huelgas generales, la toma de universidades y colegios, las sentadas, los carnavales, las fiestas y conciertos, y algo fundamental, en todas partes la alianza entre los estudiantes y los obreros. Por eso, si bien es verdad que fue una revolución cultural, no fue únicamente de las ideas, sino de ellas en unas duras luchas políticas y culturales revolucionarias. Fue una revolución por un nuevo orden diferente al capitalista, no fue una acción cultural liberal, por ellos la consigna, la imaginación al poder. En 1960, la mujer estaba limitada en muchos aspectos. Para la mayoría, su destino era casarse joven, ser esposa y madre. Las que trabajaban solían desempeñarse como profesoras, enfermeras o secretarias. La escritora estadounidense Betty Friedan publicó en 1963 La mística de la feminidad, que describe la frustración e inclusive la desesperación de una generación de amas de casa con estudios universitarios que se sentían atrapadas e insatisfechas. En 1966 fundó NOW, National Organization of Women, una organización que reunió a numerosos grupos de feministas en Estados Unidos. El movimiento hippie marcó los años 60 bajo las premisas del amor libre y el pacifismo, pero también fue una década de música psicodélica, drogas y revolución sexual. Paz y amor fue el eslogan irrebatible de un movimiento contracultural que nació en Estados Unidos y se expandió por el mundo. El 25 de noviembre de 1960 fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana Patria Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas opositoras del régimen de Rafael Trujillo. Aquel acontecimiento, vendido a la prensa como un trágico accidente por el propio Trujillo, quien dio la orden de acabar con ellas, contribuyó a despertar la conciencia entre la población. 6 meses después, el caudillo fue asesinado. En homenaje a las hermanas Mirabal, la ONU creó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En los años 60 toma fuerza el movimiento chicano, impulsado por aquellos de raíces mexicanas, que, definidos y orgullosos de su identidad, afirmaban su cultura y sus derechos civiles en Estados Unidos. También protestaban por la explotación de campesinos migrantes, que organizados en la Asociación de Campesinos Nacional, bajo liderazgo de César Chávez y con el Comité de Organización de los Obreros Agrícolas, en 1965 hacen su primera protesta contra los plantadores de uvas en California. Ambas organizaciones se unirían en 1966 para crear los Campesinos Unidos. Yo tengo un sueño, afirmó Martin Luther King Jr. el 28 de agosto de 1963. Desde los escalones del Memorial de Lincoln en Washington, D.C., el movimiento de afroamericanos por sus derechos ciudadanos alcanzó su máxima expresión
cuando el activista y también pastor budista King pronunció su memorable discurso ante una multitud de aproximadamente 250,000 personas. Un año después, el Acta de los Derechos Civiles sería aprobada, sirviendo de apertura a la legislación de los derechos civiles de la nación. En 1968, Martin Luther King Jr. sería asesinado. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. El gran acontecimiento de esta época en el ámbito religioso fue el Concilio del Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y seguido y clausurado por Pablo VI en 1965. El concilio se convocó para promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. El trabajo constituyó una toma de conciencia de la situación de la Iglesia y definió las orientaciones que se imponen. La Primavera de Praga fue una de muchas protestas que tuvieron lugar en 1968. Fue un periodo de liberación política en Checoslovaquia durante la Guerra Fría, cuando el país fue invadido por la URSS y sus aliados. Ese mismo año ocurrió el Mayo francés o el Mayo del 68. Una cadena de protestas iniciada por grupos estudiantiles contrarios a la sociedad del consumo. Y el 2 de octubre, poco después del nacimiento de un movimiento estudiantil en México, ocurrió la masacre de Tlatelolco, una de las más controvertidas de la historia, de la cual hablaremos más adelante. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico largo y costoso para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La primera guerra cubierta por los noticieros de televisión en Estados Unidos, una fuerte oposición entre una población que no entendía el rol de los Estados Unidos en el conflicto. En noviembre de 1969, millones de personas de todo el país participaron y unos 500,000 marcharon frente a la Casa Blanca para reclamar el fin de la guerra durante el llamado Moratorium Day March, la demostración más grande de la historia de Estados Unidos. En junio 25 de 1967, los Beatles hicieron historia al convertirse en la primera banda en ser transmitida mundialmente por televisión, con una audiencia de aproximadamente 400 millones de personas. La canción All You Need Is Love de la banda británica fue transmitida a través de satélite. Los Cuatro Fabulosos desataron la Beatlemanía, un fenómeno que llegó a América Latina y causó furor. Otros ídolos musicales que surgieron en los 60 son The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd, The Bee Gees y Led Zeppelin.
Escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, entre otras figuras literarias, hicieron parte del boom latinoamericano, época en la que floreció la literatura, poesía y criticismo durante las décadas de los 60 y 70. Nuevas ideas fueron exploradas dentro de un contexto político influenciado por la Guerra Fría y otros momentos sociopolíticos históricos, tales como el triunfo de la Revolución cubana. El boom llamaría la atención del mundo literario global. Reconocido por crear atmósferas macabras y terroríficas, el director Alfred Hitchcock estrena Psicosis en 1960. En 1962 se presentaron la primera película de James Bond, Doctor No y el filme The Martian Candidate. También cosecharon elogios, fama y muchos galardones La Dolce Vita en 1960, The Sound of the Music en 1965, The Pink Panther en 1963, Doctor Zhivago en 1965 y In the Heart of the Night en 1967. A manera de conclusión de este tema, podemos decir que en los 60 se inició un proceso de larga duración, particularmente complejo, y sus tópicos están siendo y serán desafíos culturales en el futuro. Hubo espíritus, gestos de energía y sabiduría, cuya herencia es una red de nuevas conversaciones que año tras año se amplía y seduce a más personas, en especial a los jóvenes, inaugurando así un inimaginable cambio cultural. En los 60 se inicia un cambio profundo en la mirada y sensibilidad humana. En los años 60, a manera de gestos contraculturales, se iniciaron todos los movimientos sociales, sensibles, valores e ideas posmodernas históricamente constructivistas, que, junto con seguir con un nuevo modo de vida, comenzaron a erosionar el paradigma social moderno. Esto quiere decir que los años 60 fueron la base fundamental para todos los cambios sociales y culturales que tenemos en la actualidad y se pueden dar más adelante. Hola, buen día compañeros y maestro. Yo les voy a hablar sobre el tema 3.4.1, el cual es cambios culturales en México. Al periodo de 1960 a 1970 se le conoce como la Revolución Cultural. El 1 de septiembre de 1960 se realiza la primera entrega de libros gratuitos de texto, siendo el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet. El 8 de febrero de 1963 se realiza la primera transmisión a color en México, la cual fue transmitida en el Canal 5. Al año de 1964 se le conoce como el esplendor de los museos, ya que se abrieron varios de ellos. El Museo Nacional de Antropología se abrió el 17 de septiembre y fue edificado por Pedro Ramírez Vázquez. El Museo de Arte Moderna fue inaugurado el 20 de septiembre en el bosque de Chapultepec. El 1 de diciembre del mismo año tomó posesión como presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, quien amenazó con reprimir a todos los movimientos que se desviaran del cauce de la revolución. El 13 de enero de 1965 se realiza el paro de médicos, quienes demandaban mejoras salariales y sociales. Para el 26 de agosto del mismo año, el Cuerpo de Granaderos, bajo la orden de Díaz Ordaz, desalojó a los médicos de los diferentes hospitales en los que estaban en huelga, sin dar una solución a todas sus peticiones. En octubre, el secretario de Educación Pública informó que se impartirían clases de educación secundaria por televisión. El 26 de abril de 1966, renuncia el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Chávez, dado que los estudiantes de dicha institución exigían una derogación de los exámenes de admisión y una reforma a la ley orgánica. En 1967, los estudiantes de la Universidad de Sonora inician un movimiento de huelga para demandar reformas estructurales en las instituciones. En 1968 se realizan los Juegos Olímpicos en México y el 2 de octubre se realiza el movimiento estudiantil. El 4 de septiembre de 1969 se inaugura el metro y el 22 de diciembre del mismo año se promulga el decreto que establece ciudadanía al cumplir los 18 años de edad.
Podemos concluir que los años 60, como en todo el mundo, fue un periodo de intensa transformación en la sociedad, como resultado de un crecimiento económico, demográfico y urbano. México dio un gran paso a la modernidad, tuvo gran desarrollo y diversificación cultural. Este periodo fue importante y productivo, ya que creó fuentes de empleo, promovió la cultura y el turismo. No olvidemos también que fue fundamental para el desarrollo de una pedagogía novedosa. Gracias a los libros de texto, se logró una erradicación casi total del analfabetismo en México. Y por la creación de las telesecundarias, era más fácil tener acceso a la educación. A continuación, mis compañeros Ricardo y Luis hablarán sobre el movimiento estudiantil de 1968. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de Tres Culturas, sería el día que México protagonizaría uno de los eventos más atroces y sangrientos de su historia, que hasta el día de hoy se sigue dando mucho de qué hablar. A pesar de lo que mucho se ha hablado de este suceso, desde diferentes perspectivas, tales ejemplos tenemos las obras cinematográficas de Rojo Amanecer y el documental de la masacre de Tlatelolco. Pero, más que nada, esto se debe gracias a la solidarización de la gente que cada año conmemora cada 2 de octubre el movimiento llamado 2 de octubre no se olvida, en memoria de todos los afectados y como recordatorio de la brutalidad de un gobierno corrupto junto a un líder bruto. Pero ¿cuáles serían los hechos que desembocarían en este atroz genocidio? El 22 de julio se registra una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y de la preparatoria Isaac, en la Ciudadela. El 23 de julio continúa el pleito donde intervienen los granaderos contra los estudiantes de forma violenta. Pese a que irrumpen en el edificio de la vocacional 5, el general Luis Cueto, jefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, niega la agresión. El 26 de julio, una manifestación que conmemora la Revolución Cubana confluye con otra organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que protestaba por la intervención de la Ciudadela. Ambas son duramente reprimidas por la policía, que se encuentra con la resistencia en diversos puntos del centro histórico. El 27 de julio, los estudiantes toman las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM, donde se organizan las primeras asambleas estudiantiles. El general Luis Cueto declara que el fin de las agitaciones es desestabilizar para dañar las Olimpiadas. El 29 de julio, el ejército ocupa planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, en el centro de la ciudad, donde la puerta principal de la Preparatoria 1, de origen colonial, es destruida con un disparo de bazuca. El secretario de Defensa, Marcelino García Barragán, niega este hecho y acusa a los jóvenes de causar tales destrozos con bombas molotov. El 2 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por estudiantes de las instituciones en paro. Paralelamente, se forma la Coalición de Profesores de Enseñanza Media Superior Pro Libertades. El 8 de agosto, el CNH propone su pliego petitorio de 6 puntos, donde sus demandas eran la libertad de los presos políticos, la destitución de jefes policiales, extinción del cuerpo de granaderos, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que condenaba el delito de disolución social, que funcionaba como el argumento jurídico que justificaba las agresiones de los policías, la indemnización de los familiares de los muertos y heridos y deslindamiento de responsabilidades de las autoridades. El 22 de agosto, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ofrece un diálogo franco y sereno con representantes estudiantiles. El Consejo Nacional de Huelga acepta la propuesta con la condición de que el diálogo se realice en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto se realiza una manifestación del Museo de Antropología hasta el Zócalo, mientras tocan las campanas de la Catedral Metropolitana. En la plaza se hizo una bandera rojinegra a media asta. El 1 de septiembre, en su cuarto informe de gobierno, el presidente Díaz Ordaz amenaza con sofocar el movimiento estudiantil a partir de la brutalidad militar.
El 13 de septiembre se celebra una manifestación silenciosa a lo largo del Paseo de Reforma. 250,000 personas marchaban en completo silencio, exponiendo con carteles y tapabocas el rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos con los que habían sido calificados. El 18 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche, el ejército ocupa la ciudad universitaria, donde son detenidas más de 500 personas. El rector Javier Barrios Sierra protesta por la ocupación militar, a la cual califica como un acto excesivo de fuerza. El 30 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz hace una conferencia donde acepta dialogar con los estudiantes. El 2 de octubre se celebra un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Tras una señal luminosa desencadena un tiroteo que deja un número indeterminado de muertos y heridos. Empieza el genocidio. A continuación, mi compañero Ricardo indagará más a fondo sobre el tema. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar una riña, pero lo hizo de manera brutal. Esta historia deriva de una masacre que empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México, donde golpearon a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguieron a jóvenes hasta las escuelas, donde buscaron refugio, y también allí agredieron a alumnos y profesores que impartían clase. A partir de ese momento empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM, el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Hay muchas cosas que no se saben todavía de la masacre y matanza de Tlatelolco. Palabras de Elena Poniatowska, cronista del movimiento estudiantil y la masacre del 68. Esta es la historia que se recuerda cada año durante el aniversario de la masacre, pero se habla poco del entorno social y político que había en el país por esos años. ¿Qué motivó el acelerado crecimiento del movimiento estudiantil? Un momento que explica también la fuerte reacción del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimientos de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. En todos los casos, las protestas fueron disueltas por policías y militares. Las movilizaciones estudiantiles fueron consecuencia de ese largo proceso, explica Gilberto Guevara Niebla, uno de los fundadores del Consejo Nacional de Huelga. El movimiento del 68 no se comprendería si no se considerara que en esa época existía un régimen autoritario y represivo. Esto lo comenta el líder Gilberto Guevara Niebla en una entrevista realizada a BBC Internacional. Sobre todo en los años 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades que fue creando un ambiente de descontento y de malestar entre la juventud. Un ejemplo claro, en el año 1956, los estudiantes del IPN protagonizaron una huelga que terminó con la ocupación militar de sus instalaciones. La vigilancia de los soldados permaneció durante otro año entero. 2 años más tarde hubo una serie de paros y marchas de médicos y enfermeras en demanda de mejor salario. A las protestas se sumaron también estudiantes de la carrera de medicina. Esos acontecimientos estaban muy presentes en el ánimo de los estudiantes en 1968. Recuerda Rolando Córdera, quien fue consejero por la Escuela de Economía ante el Consejo Nacional de Huelga. Cabe mencionar el enojo por las intervenciones militares y la decisión de las autoridades para disolver las protestas son una parte de la historia tras el movimiento, ya que en ese año en Europa ocurrió una serie de protestas estudiantiles, sobre todo en Francia, que fue un elemento que influyó en México, pero su impacto fue menor a lo que sucedía en Estados Unidos, recuerda Guevara Niebla. Coincidieron muchos factores, recuerda el fundador del CNH. A través de la televisión sabíamos lo que ocurría en Estados Unidos y con los jóvenes de Francia. Más allá de la creciente inconformidad del por qué ocurrió esta masacre, se tiene la duda que si hubo o fue coincidencia
El elemento en el que coinciden algunos historiadores, en 1968 era un año importante para México. Los Juegos Olímpicos eran programados para empezar el 12 de octubre de ese año. Semanas antes del evento, llegaron periodistas enviados por medios internacionales. Además, sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitirían por satélite a todo el mundo. Para este momento, las protestas estudiantiles eran más intensas. Muchos periodistas empezaron a cubrir las movilizaciones. No era la imagen del país que pretendía enviar el gobierno de Díaz Ordaz. La decisión fue enviar un mensaje contundente para terminar con la rebeldía de varios años. Después de 1968, Díaz Ordaz declaró que al enfrentar el conflicto se habían agotado los recursos políticos y se tuvo que acudir a la fuerza. Lo que se quería era destruir de un solo golpe el movimiento estudiantil para dar paso a las Olimpiadas. La represión tuvo lugar 10 días antes de que empezara. Como sabemos todos, el último movimiento que se registró importante en México fue el de 1968. Este movimiento culmina con la gran convocatoria que se hizo para presentarse en la Plaza de las Tres Culturas, esto en Tlatelolco. Aquí es donde se da la orden para finalizar este movimiento tajantemente con el uso de la fuerza, tanto del batallón del Ejército Mexicano como con la participación del Batallón Olimpia, que fue creado especialmente para estas marchas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en aquel entonces Departamento de Distrito Federal. Ellos fueron los que iniciaron en un primer instante lo que fue el enfrentamiento al tratar de confundir al batallón del ejército y hacerlos pensar que los estudiantes tenían o en ese momento portaban alguna arma de fuego. Se inicia la confrontación, se inician los disparos al azar y entre las balas obviamente caen heridos y muertos muchísimas personas, no solo estudiantes sino amas de casa, padres, médicos, doctores, secretarias, una cantidad enorme de profesiones que estaban reunidas ese día para la convocatoria que había hecho el Consejo Nacional de Huelga. El número de muertos no fue dado con exactitud, jamás se mencionó ni se especificó dónde quedaron todos los detenidos, únicamente se silenció y al día siguiente no había pasado nada. Las Olimpiadas se llevaron sin ningún problema, se dio por olvidado el tema. Cabe recordar que el periodismo en México jamás dio la cara por este suceso, no tuvo el valor para enfrentar al régimen en turno y hubo periodistas que se timaron del momento y lo único que alcanzaron a decir con su poca reputación fue que el siguiente día había amanecido soleado y que parecía ser un buen día para cambiar. Esto es todo por nuestra parte el día de hoy. Esperemos que haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en decirnos. Nuestras referencias van a estar en la caja de descripciones y se las vamos a mandar aparte por el grupo. Esperemos que todos estén bien, les mandamos saludos y esperemos verles pronto. Cuídense mucho.